¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo con las últimas novedades del Banco Central de Chile. Subió la tasa de interés y además dio a conocer su informe de política monetaria, que vamos a revisarlo porque hay cosas extremadamente interesantes y por supuesto ver cuáles son las implicancias en los mercados, especialmente en el dólar contra el peso chileno y también en el euro contra el peso, que tiene algunos fundamentos adicionales que quiero que le echemos un vistazo. Primero vamos a ver obviamente qué es lo que ha pasado con el Banco Central. Lo primero que vamos a revisar es esta última reunión de política monetaria, donde subieron la tasa de interés en 150 puntos base, como se puede apreciar. La subieron hasta un 7%. Las expectativas apuntaban a que le iban a subir entre un 7 a un 7%, a un 7,5% aproximadamente, donde gran parte del mercado estaba esperando que fuera de 200 puntos base este incremento. Finalmente fue de 150 puntos base, algo que obviamente impacta al mercado, pero no de forma tan fuerte porque fue incluso por debajo de estas expectativas que tenían en el último tiempo. A ver, algunas cosas que dijo el Banco Central en su comunicado. La inflación mundial ha seguido subiendo, por supuesto que esto ha sido principalmente por la falta de suministro a nivel mundial, por el exceso de demanda en medio de una extrema liquidez en los últimos años y también con el impacto precisamente de la invasión a Ucrania, que también ha generado fuerte impulso en el precio del petróleo y que obviamente un elevado precio del petróleo también tiene impactos inflacionarios en el mundo. Hay hartas cosas interesantes para que le echen un vistazo si desean en la página del Banco Central de Chile. Y algo que también me gustaría destacar acá. La inflación anual aumentaba hasta 7,8% en febrero, casi un punto porcentual por sobre lo previsto en el IPOM de diciembre. O sea, ya estamos con una inflación mucho mayor. Recuerden que conocimos también el IPOM, el Informe de Política Monetaria de marzo, el cual vamos a analizar después de ver lo que pasó con esta decisión de tasas del Banco Central de Chile. Algo importante, fíjense en esto, las perspectivas de inflación de corto plazo han vuelto a aumentar, acercando la inflación anual a cifras del 10%. O sea que el Banco Central espera que precisamente a mediados de este año tengamos una inflación cercana al 10%. O sea que podríamos acercarnos a los dos dígitos. Una noticia negativa para el bolsillo de todos nosotros, por supuesto, ya que se sufre bastante cuando la inflación está muy sobre las expectativas. Ahora, ¿qué cosas podría estar viendo hoy en día, o qué está viendo, mejor dicho, el Consejo del Banco Central? Que de darse los supuestos del escenario central del IPOM de marzo, que vamos a analizar en breve, los futuros aumentos de la tasa de política monetaria serían menores que los realizados en los últimos trimestres. De todas maneras, esto dependerá de la evolución del escenario macroeconómico. Básicamente, con las expectativas de inflación actuales, que deberá estar cercana al 10% a mitad de año, las alzas de tasas van a continuar, pero no de forma tan agresiva como han sido hasta este momento. Y esto obviamente que genera cierto relajo para el mercado que estaba esperando que siguiera el Banco Central de Chile con alzas de tasas extremadamente importantes. ¿Qué podría generar alza de tasas fuerte? Que la inflación suba y siga subiendo de forma excesiva y que superemos ese 10% que está estimando precisamente el Banco Central pensando en mitad de año. Veamos lo que fue el informe de política monetaria, el último IPOM de marzo. Recuerden que el IPOM se conoce 4 veces al año, es una vez por trimestre, conocimos la última vez fue en diciembre y ahora hemos conocido precisamente el último informe de política monetaria de marzo. Vamos a ver qué es lo que hemos recibido de este IPOM. Primero, las proyecciones que son claves. Proyección económica para este año, se espera un crecimiento entre un 1 y un 2% por parte del Banco Central. Muy bajo. En el IPOM anterior era ligeramente superior, muy ligero, superior al que tuvimos hoy en día. Por lo tanto, no hubo tanta modificación. Donde sí hubo una variación fuerte es en la inflación total para este año. Se espera que terminemos el año con una inflación del 8,2%, muy elevada. En el informe de política monetaria de diciembre se esperaba una inflación ligeramente por debajo del 6% para el 2022. Por lo tanto, esta presión inflacionaria se mantiene. Y se espera un mejor precio del cobre, algo que es muy positivo para la economía chilena, obviamente que es cobre dependiente. Por lo tanto, hay novedades negativas y hay una positiva
que es este mayor precio del cobre. Algunas cosas por analizar, esta es la evolución del IMASEC desde el 2020, desde enero del 2020. Vimos la caída por precisamente la situación de COVID-19. Veníamos antes, ojo, en los meses de octubre, sobre todo en noviembre, del 2019 tuvimos un IMASEC bien negativo, considerando la situación del estallido social. Después se recuperó un poco, después la fuerte caída por COVID, después esta fuerte recuperación en medio de estímulos monetarios, estímulos, también los retiros de fondos de AFP que apoyaron el consumo a nivel local. Voy a ir bajando porque hay algunas cosas bien interesantes, sobre todo con el tema de los precios que les voy a mostrar. Acá están las expectativas de precio, pero hay un gráfico que les quiero mostrar, muy despacio para no marearlos. Acá tenemos lo que es el IPC total, cómo ha estado subiendo en color azul, y distintos ítems de inflación. Y acá en el costado derecho el IPC total también en Chile, la inflación del índice de precio al consumidor. Tenemos el precio del petróleo y el IPC de combustibles, que obviamente han estado generando una mayor presión inflacionaria. Pero les quiero mostrar el siguiente gráfico, que son las expectativas que está, bueno, ley de Murphy siempre se demora un poco más en llegar. Bueno, la tenemos por aquí, acá está. Esto es básicamente las expectativas de tasa de interés de la TPM, de la tasa de política monetaria. Fíjense, tenemos la tasa de política monetaria en niveles bastante elevados. Estamos precisamente ya en un 7%, que es este color rojo que se puede apreciar acá. Pero se espera que en los próximos meses, si bien puede seguir subiendo, ya debiera empezar a tener un ritmo decreciente, pensando en los siguientes trimestres, especialmente de cara a fin de año y también de cara al año 2023. Por lo tanto, lo que está viendo el Banco Central es que la inflación va a seguir elevada, que en 2 años más deberá converger al 3%, posiblemente a estar ligeramente sobre ese 3%, pero que eso apoyaría que la tasa de política monetaria ya no vea alzas tan agresivas y que incluso comience a descender esta tasa de política monetaria pensando en los próximos trimestres. Así que están viendo un escenario negativo en el corto plazo, pero que no debiera durar mucho más. Por lo tanto, debiéramos empezar a ver ya una tasa de política monetaria que cada vez empiece a disminuir. Veamos cuál es el impacto en los mercados, pero por supuesto, pero antes de eso, si te quieres, no quieres perder ningún tipo de información de mercado, te invito a que te registres en nuestro newsletter. Haz clic en el link que está en la descripción y allí te va a estar llegando toda la información que tienes que saber para estar operando en los mercados financieros. Así que no te olvides, haz clic en el link que está en descripción. Veamos entonces qué es lo que puede pasar con el dólar contra el peso chileno y también el euro contra el peso por algo muy importante. Primero tenemos acá el dólar contra el peso chileno. Hemos visto fuertes caídas en las últimas semanas, principalmente por una apreciación de las monedas de la región, sobre todo de las monedas de Latinoamérica, considerando que son muy dependientes de los commodities, y los commodities han subido en el último tiempo, sobre todo con la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Qué genera eso? Genera efectivamente que veamos una apreciación de las monedas de la región y también del peso chileno. Con esta última sorpresa del Banco Central en que subió la tasa de interés, pero no de forma tan agresiva y que los comentarios son más moderados con respecto a las próximas alzas, se ve este impulso del dólar contra el peso chileno y que podríamos ver algún impulso adicional. Algunos niveles para estar monitoreando, voy a marcar estos últimos mínimos únicamente y exclusivamente para que se den cuenta de que también coinciden con los máximos y podríamos estar en este canal bajista muy interesante de corto plazo. ¿Qué implica eso? Que podríamos ver alzas adicionales pensando en un escenario en que el Banco Central de Chile no debiera ser tan agresivo con las alzas de tasas y esto obviamente genera una apreciación del dólar frente al peso chileno, sumado a que la situación económica en Chile va a ser bastante débil y cuando hay una situación económica débil en un país, precisamente también se debilita su moneda, por lo tanto se podría dar este mayor impulso y también considerando la incertidumbre política que tenemos con el nuevo gobierno. Así que a estar muy atentos, vamos a ver algunos niveles claves. Por ejemplo, una zona de resistencia interesante que tiene está entre los 794 y los 791, 92 pesos. En caso de romper este nivel, ya podría ir a buscar siguientes niveles de resistencia. Ahí sí no va a pescar. Cerca de los 800, 801 pesos
805 e incluso ir a buscar esos 808 aproximadamente en la parte alta de este canal, incluso algún nivel superior en caso de que veamos un banco central que no sea tan agresivo. Recuerda que si quieres operar, vamos a ver el europeso, si quieres operar el dólar contra el peso chileno con las mejores condiciones de mercado, sí, con las mejores condiciones de mercado, haz clic acá abajo, ingresa a www.cavitaria.com y allí vas a tener toda la información para poder operar el dólar en Chile con, insisto, las mejores condiciones de mercado. Así que hay un potencial alcista interesante. Ojo, sobre todo rompiendo los 7.92, 7.94. A eso hay que sumarle que la Fed debiera ser agresiva con las alzas de tasas este año, pensando en que también tienen un gran problema inflacionario. Pasando al euro contra el peso, ha mostrado también un desempeño favorable debido precisamente a esta situación de un banco central que fue menos agresivo en esta alza de tasas. Pero también algo muy importante es que hemos conocido inflación en Europa extremadamente elevada. Superó la expectativa en Alemania, superó la expectativa en España, superó la expectativa en otros países importantes de la eurozona y eso genera expectativas que el Banco Central Europeo debiera ser más agresivo en el proceso de alza de tasas, por lo tanto también tendría un potencial alcista adicional. Si vemos los últimos máximos son decrecientes, sin lugar a dudas, estaría formando este canal bajista muy interesante. Voy a ver los mínimos ahora para que se den cuenta. Canal bajista, pero está en la parte alta este canal bajista. Por lo tanto, mucha atención. En caso de ruptura de los máximos dejados en la jornada, podríamos ver un impulso adicional hasta los 890, 895 y 900, cerca de los 900 pesos como siguientes niveles de resistencia en el corto plazo, pensando precisamente en un Banco Central de Chile menos agresivo en la alza de tasas y una inflación que va a generar un impacto en la Fed y en el Banco Central Europeo, que son bancos centrales que vienen más rezagados en el proceso de alza de tasas, y esto podría generar una apreciación de las monedas extranjeras frente al peso chileno, por lo menos en el corto plazo. Eso con este video para que estén muy atentos a lo que pueda suceder con respecto al tipo de cambio y también lo que se viene en términos económicos en Chile. Recuerda visitar www.capitaria.com para operar el dólar contra el peso chileno con las mejores condiciones de mercado. Soy Ricardo Bustamante, nos vemos en un nuevo video, espero que estén muy bien. Chao, chao.